Hola a todos y todas. Después de elaborar nuestro árbol de objetivos, aprenderemos qué es y cómo se hace el análisis y selección de alternativas, también llamado discusión de estrategias. Recordemos que siempre estamos en la etapa de identificación. Como podemos ver, la selección de alternativas es un proceso ordenado que a partir del árbol de objetivos permite definir acciones concretas para provocar el cambio de la situación actual hacia la deseada. Para eso es necesario identificar y analizar las relaciones medios-fines, que podrían convertirse en el conjunto de estrategias del proyecto, como podemos ver en el siguiente esquema. En este análisis debemos tener en cuenta todos aquellos factores clave, como los socioeconómicos, medioambientales, políticos o culturales, que eventualmente pueden condicionar o restringir la intervención propuesta. Además, es importante considerar los intereses del grupo destinatario, las capacidades de las organizaciones, los recursos económicos disponibles y las conclusiones de los estudios realizados. No se trata de limitar la intervención excluyendo lo que no parece realizable. A partir de un análisis participativo y empírico de la realidad sobre la cual se va a trabajar, se debe poner en práctica la capacidad de elegir entre las posibles posibilidades. El procedimiento para realizar el análisis y selección de alternativas puede resumirse en 3 fases. Fase 1. Identificar y analizar los objetivos posibles y viables. Esta es una etapa de negociación entre todas las partes involucradas. A través del análisis y discusión participativa, el colectivo debe establecer una comparación entre las diferentes ramas que componen el árbol de objetivos. Como se puede observar en el ejemplo, para activar un medio y volverlo operativo, existen muchas maneras de hacerlo. Esto implica que para cada medio existen diversas acciones posibles. La identificación de estas dependerá de la creatividad y experiencia de quienes analizan las estrategias. El colectivo debe hacer la discusión y análisis participativo de la viabilidad de las 3 alternativas propuestas. Población en general sensibilizada a favor de una dieta nutricional para la población infantil, diversas oportunidades de información y capacitación para el manejo adecuado de alimentos y niveles de ingresos económicos adecuados. En este punto, antes de excluir un objetivo o alternativa por considerar que no es realizable o por el hecho de no estar en correspondencia con las políticas de la cooperación o las políticas institucionales, se recomienda volver a revisar la formulación. En algunos casos se puede reformular, en otros no. Continuando con el mismo ejemplo, en el caso de niveles de ingresos económicos adecuados para mejorar dieta alimentaria, es muy importante volver a revisar el problema y los niveles causales en relación a este medio. Encontramos que la causa subyacente son los ingresos económicos familiares insuficientes, la causa inmediata, comportamiento y dieta alimentaria inadecuados en cantidad y calidad, y el problema central, inadecuada seguridad alimentaria y nutricional en la población infantil de la zona rural. En este caso, está claro que la causa subyacente se refiere a los niveles de ingresos económicos en la familia y responde a un problema más estructural, como el desempleo, crisis socioeconómica, etc. Causas a las cuales difícilmente un proyecto puede dar cobertura. Es claro que el proyecto no puede mejorar los ingresos económicos familiares, sin embargo, sí puede generar diversas oportunidades de información y capacitación para mejorar el manejo adecuado de alimentos, y así se mejoraría la dieta nutricional de niños y niñas. También se puede sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de una dieta adecuada y balanceada para la población infantil y sus familias. Al mismo tiempo, se estaría mejorando el ejercicio del derecho a la salud y alimentación de los niños y niñas. Entonces, al identificar y analizar los objetivos y alternativas que no son deseables o realizables, el objetivo o alternativa en cuestión se elimina. Vale la pena mencionar que la experiencia, intuición y juicio son elementos importantes en los procesos de toma de decisiones, lo que ayuda a definir las posibles alternativas de intervención. Como se observó en los ejemplos, esta es una forma muy práctica para llevar a cabo la primera fase del análisis y selección de alternativas. Fase 2. Ordenar y establecer criterios de selección de alternativas y estrategias. Con respecto a la viabilidad de una alternativa, en la práctica hay una serie de elementos condicionantes que juegan el papel de filtros.
los cuales permiten establecer ciertas reglas para el ordenamiento de las mismas. Con respecto al ordenamiento, en el enfoque y abordaje desde la planeación estratégica, la dificultad que implica el proceso de toma de decisiones para seleccionar las soluciones o alternativas se puede reducir, empleando criterios fundamentales relacionados al contexto o situación de las alternativas, como la certidumbre, importancia y la urgencia. En relación a lo anterior, el procedimiento es sencillo. El primer paso, a través de la discusión y análisis participativo, el colectivo debe ir valorando las alternativas de acuerdo al grado de importancia y certidumbre. Para esto debe ser tomado como base la factibilidad en relación a las capacidades técnicas y operativas de la institución que ejecuta. El colectivo establece los niveles de puntuación de acuerdo a la estimación que se crea conveniente, en una escala como la que se muestra a continuación. Luego, este puntaje puede colocarse en una matriz como la siguiente. Posteriormente, se colocan las alternativas consideradas viables en base a su grado de importancia en una segunda matriz, en la cual se determinará su urgencia. Para esto, se valora el tiempo de realización en el corto, mediano y largo plazo, y de la misma forma que el anterior, se establecen los puntajes de forma participativa. Como se puede observar en los ejemplos, algunas de las alternativas que son consideradas viables y tienen un grado de mayor importancia, no necesariamente son las más urgentes. Es necesario comprobar el grado de reciprocidad entre las alternativas propuestas y agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de acciones complementarias podrá configurar una estrategia. En cuanto a los criterios de selección, una vez ordenadas las posibles soluciones, el análisis de alternativas debe tener en cuenta la información que corresponde a cada una de ellas. La información se puede comparar y establecer con una serie de criterios de selección que permitirán definir la pertinencia de las actividades. Para poder establecer los criterios de selección desde una visión sistémica, es recomendable utilizar una o varias matrices en las cuales se pueda valorar las acciones de acuerdo a criterios, los cuales pueden ser recursos disponibles, contribución al fortalecimiento institucional, viabilidad técnica, factibilidad política, viabilidad social y económica y sostenibilidad. Pero ojo, se pueden agregar otros criterios según la organización que ejecuta considere oportunos. Como lo muestra la matriz, el grado de clasificación de mayor a menor definirá la posición, es decir, a mayor calificación, mayor efectividad de la estrategia seleccionada. Como se puede observar en los ejemplos anteriores, esta es una forma sencilla y práctica para el ordenamiento y selección de alternativas, el cual requiere operaciones de cálculo muy sencillas. La ventaja esencial se establece en obtener resultados basados en criterios específicos y objetivos, y no en estimaciones globales, lo cual se prestaría a la interpretación subjetiva del colectivo. Fase 3. En esta última fase, con la información recolectada en la fase de ordenamiento y selección, se elabora la estructura ordenada del proyecto, que consiste en un árbol de objetivos ajustado a las alternativas seleccionadas, pero con 4 niveles jerárquicos: objetivos generales, que se refiere al fin; objetivos específicos, referido y relacionado al propósito; y resultados y actividades. El propósito y fin deberán ser tomados del árbol de objetivos, las actividades y resultados del análisis y selección de alternativas. Como se puede observar en el siguiente esquema, los medios son los recursos materiales y no materiales necesarios para realizar las actividades. Las actividades son las tareas a desarrollar mediante las cuales se logran los resultados. Los resultados son los frutos de las actividades realizadas que sirven para dar alcance al objetivo específico. El objetivo específico es el propósito que contribuye a dar alcance al objetivo general, el cual está en la parte superior del árbol de objetivos. Como se observa en el ejemplo, esta es una forma para elaborar el esquema de alternativas y estrategias, es decir, la estructura analítica del proyecto, con la cual se finaliza la fase de identificación.